No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El ex primer ministro israelí Sharon ya salió ayer de la unidad de terapia intensiva a la que había sido trasladado 4 días antes por una infección que ponía en riesgo su vida. Y vamos a seguir hablando de ex primeros ministros, en este caso probablemente de uno de los más recordados. Más de 100.000 personas recordaron el domingo al ex primer ministro israelí Isaac Rabin en la misma plaza donde fue asesinado hace 11 años por un radical ultraortodoxo. La plaza Rabin y las calles colindantes se llenaron de personas que portaban pancartas a favor de la paz y la tolerancia. El escritor David Grossman, padre de uno de los soldados muertos en la guerra contra Hezbollah de este verano, fue el primer orador de un acto en el que se acusó a los líderes israelíes de estrechez de miras. Entre otras cosas, Grossman dijo que los líderes políticos y militares están vacíos y preguntó cuándo fue la última vez que un líder ofreció a Israel una iniciativa para mejorar nuestras vidas o darnos un horizonte brillante. La manifestación comenzó con la lectura del texto que leyó Isaac Rabin en 1994, en el que agradecía a todos los asistentes y que concluía con la frase «No a la violencia, sí a la paz». Tras la lectura del manifiesto por parte de Grossman, varios cantantes israelíes cantaron temas inspirados en el asesinato del primer ministro o himnos pacifistas desde el mismo balcón desde el que Rabin se dirigió a la multitud hace 11 años. Uno de los cantantes llevaba una camiseta negra con el símbolo pacifista y una frase en hebreo en que se podía leer «Habla con Siria». Bueno, pues esto de hablar con Siria, después de unas noticias que tuvimos ayer, no pasa por los mejores momentos. Según publicó ayer el diario Haaretz, el ejército israelí habría comenzado a prepararse para una posible guerra con Siria y con la milicia de Hezbollah en el verano de 2007 y por ello ha congelado una serie de planes destinados a la reorganización de sus filas y la prevista reducción del servicio militar obligatorio. El rotativo aseguraba que los cálculos en los documentos analizados por el Estado Mayor del Ejército israelí son que Siria o Hezbollah lanzarán una guerra contra Israel el próximo mes de julio. Según el diario, en las últimas semanas los miembros del Estado Mayor del Sahal han celebrado varias reuniones en las que han expuesto sus consideraciones sobre la delicada situación en la región en general y la frontera con Líbano y Siria en particular. No especificaron el día exacto ni la hora a la que empezará la guerra, ni dónde, pero bueno, realmente noticias delicadas. Por cierto, esta noticia publicada por Haaretz fue confirmada por el jefe de la división número 91 para Galilea. Y parece ser que tras varias reuniones llegaron a la conclusión de que después de los 5 escenarios previstos por los generales israelíes, el de una guerra con Siria y Hezbollah, por supuesto respaldada ambas por Irán, la más probable sería esta. Los altos mandos militares israelíes, siempre según la versión del diario, no pueden predecir, como les decía, cuándo se iniciaría la hipotética contienda, pero creen que el periodo más vulnerable es el que va de abril a agosto de 2007 y por ello pues van a no correr riesgos y esta vez, después de todas las críticas que tuvieron con la anterior agresión de Hezbollah, van a estar preparados. También esta decisión hace que la Comandancia para la Retaguardia probablemente pase de manos militares a civiles, ya que se fracasó, o por lo menos fue considerado un fracaso por parte del ejército para proteger y evacuar a unos 700.000 civiles que quedaron bajo una lluvia de misiles disparados desde Líbano. En fin, Israel parece que se prepara. Por otro lado, el primer ministro sirio hacía unas declaraciones en las que decía que quería sentarse a hablar con Israel o que quería reanudar un proceso de paz. Nosotros seguimos a otra zona de seria preocupación, Palestina. Fuentes militares israelíes informaron de que una mujer palestina detonó los explosivos que llevaba en el cuerpo el lunes, hiriendo levemente a un soldado israelí en el norte de la Franja de Gaza. El suceso ocurrió en Beit Hanun, donde se concentra la reciente ofensiva israelí que busca detener el fuego de misiles palestinos desde la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel explicaron que la mujer se aproximó a la tropa con gestos sospechosos. Los soldados le ordenaron detenerse y ella detonó entonces sus explosivos.
Se atribuyó la autoría del atentado, de este atentado que afortunadamente no ha sido más que un susto, las brigadas de Al-Quds, que es el brazo armado de Yihad Islámica. Por otro lado, se elevaba ayer a medio centenar el número de palestinos muertos en la operación Nubes de Otoño, que ya saben que ha sido lanzada para disminuir la capacidad ofensiva de los terroristas y en concreto en la localidad de Bet Hanun, desde donde suelen disparar varios cohetes contra Israel. Y seguimos hablando de la lucha contra el antisemitismo, contra el fascismo y en general. Según informó la agencia de noticias Interfax, las autoridades policiales detuvieron ayer en Moscú a más de 200 ultranacionalistas congregados en una manifestación prohibida por el alcalde de la ciudad para proclamar la superioridad étnica de los rusos y para protestar contra la inmigración ilegal y la presunta invasión de otros grupos minoritarios étnicos. Lidia Mikhailova, portavoz del Partido Nacionalista, implicado en la organización de la manifestación, denunció que la policía moscovita rodeó a grupos de jóvenes en las calles colindantes a los que obligó a subirse a autobuses. En San Petersburgo, segunda ciudad en importancia de Rusia, la policía también hizo uso de gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes de ultraderecha enfrentados contra activistas antifascistas, después de detener a decenas de ultranacionalistas por participar en la marcha prohibida por las autoridades rusas. En la última manifestación del 4 de noviembre, el Día Nacional de la Unidad del Pueblo Ruso, la policía no intervino mientras varios miles de personas marchaban bajo la bandera nacionalista en el centro de la capital y muchos haciendo el saludo nazi al grito de Heil Hitler para protestar contra, dicen ellos, para protestar por la inmigración ilegal. Bueno, pues esta vez las autoridades rusas sí anunciaron el despliegue en Moscú de hasta 6.500 efectivos policiales, antidisturbios, unidades militares en torno a la plaza central. Por otra parte, varios políticos y grupos de derechos humanos están planeando organizar contramanifestaciones en Moscú para protestar por la oleada xenófoba, especialmente los ataques a judíos, negros y asiáticos, y para promover la tolerancia. En fin, también vamos a hablar a continuación de un grupo que reivindica sus derechos y que también existe. Grupos de judíos del mundo comenzaron una campaña global hace algunas semanas en la que pedían el reconocimiento de sus compatriotas como refugiados en el conflicto de Oriente Medio por parte de países árabes. Stanley Urman, director ejecutivo de la Asociación Justicia para los Judíos de Países Árabes, dijo que el mundo ve la situación difícil de los refugiados palestinos y no obstante debe haber un reconocimiento de que los judíos de países árabes también son víctimas del conflicto árabe-israelí. Dicha asociación es una coalición de organizaciones judías con sede en Estados Unidos y uno de los grupos que coordina la campaña que apunta a registrar testimonios de judíos que huyeron ante la inminencia de la persecución, enumerar bienes perdidos y presionar a gobiernos extranjeros en su nombre. Parecería, según varios grupos, desde 1948 al menos unos 900.000 judíos habrían sido forzados a dejar sus casas en países árabes como Egipto, Irak, Libia, Siria, Líbano o Yemen. 600.000 de ellos habrían ido a Israel, el resto habría buscado asilo en Europa o en los Estados Unidos. Un reciente encuentro de grupos judíos en Jerusalén marcó este primer esfuerzo conjunto para poner el tema en la agenda mundial y que, bueno, pues esperemos que se les escuche. Y seguimos desde Jerusalén, nos vamos a una manifestación que está causando no poca polémica. Más de 12.000 policías se desplegarán el próximo viernes en Jerusalén para velar por la seguridad durante el desfile del orgullo gay, cuya celebración suscitó una fuerte oposición. El comandante en jefe de las fuerzas policiales, Moshe Karadi, señaló ayer que movilizarán un contingente policial necesario en Jerusalén para asegurar la seguridad de la población y de los participantes en la marcha. Karadi precisó que la policía y los organizadores del desfile tratarán de llegar a un itinerario apropiado, ya que hay lugares en Jerusalén donde este tipo de acontecimientos pueden llevarse a cabo sin importunar a la población. El fiscal general Menachem Mazuz autorizó el domingo la celebración del orgullo gay en Jerusalén, pese a la fuerte oposición que se había producido varios sectores de la sociedad, y dijo que tomar la decisión es respetar el principio de la libertad de expresión. Durante la última marcha en el 2005 en Jerusalén, un judío ultraortodoxo apuñaló a 3 participantes y fue condenado a 12 años de prisión después.
Así que esperemos que en este caso no haya que lamentar ninguna agresión y que nadie tenga que ir a la cárcel y que todo el mundo se manifieste libremente. Y seguimos hablando de otras manifestaciones de otro tipo, en este caso alegres. Vamos a hablarles de vino y de jornadas sefardíes. Las quintas jornadas sefardíes de La Rioja comenzaron ayer para, durante 4 días, analizar el papel del vino en la cultura judía. El encuentro se inauguró en San Millán de la Cogolla con la conferencia del expresidente israelí Isaac Nabón. Al acto acudió también el director general del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, y el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón. Y desde ayer y hasta el jueves se va a exponer además una muestra titulada El vino en el judaísmo, que organiza la Fundación Dinastía Vivanco con piezas del museo ubicado en Briones. Se va a recoger además elementos del siglo XIX pertenecientes al ajuar y ornamentos para, por ejemplo, Pesaj. Y entre otros los ponentes estará un conocido de Radio Sefarad, Uriel Macías, que va a ofrecer una charla sobre el kiddush, el vino en las festividades y los ritos judíos. Además habrá una mesa redonda sobre receptores de los textos sefardíes en la actualidad. Bueno, el que le guste el vino tiene una cita obligatoria y que pueda ir, por supuesto, porque habrá muchos a los que le guste que no puedan ir. Y dejamos aquí la primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Egit. Hola, Egit. Hola. Ya totalmente repuesta de tu resfriado la semana pasada. Parece que sí. Cuéntanos, ¿de qué nos hablas? Hablamos de animales en bases militares. Hay muchos. Sí. En varias bases militares israelíes en Israel puede observarse su poquito de toque salvaje. Cerca del soldado que marcha con su uniforme lleno de polvo, pueden verse antílopes, ciervos, cabras y oryx que pastan en campos abiertos a lo largo de los últimos 20 años. Estos animales propios de la fauna de Oriente Medio, la mayoría procedentes de África, han sido enviados a bases militares israelíes como parte de un proyecto encaminado a salvar la fauna y la vegetación natural, así como a reducir la proliferación de plantas que favorecen los incendios forestales. Los animales fueron inicialmente enviados a las bases militares por zoos y granjas israelíes que ya no pueden alimentarlos ni mantenerlos. Su presencia contribuye a eliminar gran parte de plantas inútiles sin necesidad de utilizar herbicidas que pueden contaminar tanto el suelo como el agua. Pero este proyecto, acaso el único en su especie en Israel, puede peligrar debido a la disputa entre el ejército y el Ministerio de Agricultura acerca de las nuevas directrices del ministerio que obligan a vacunar a unos 1.000 animales al año y a hacerles análisis de sangre para prevenir enfermedades animales propias de su población animal, lo cual podría, según el ministerio, dar lugar a enfermedades animales con consecuencias negativas para la población, según ha dicho Dafna Jurista. Los oficiales del ejército arguyen que ningún animal en sus bases ha enfermado y que vacunar a los animales podría ser incluso malo para ellos. Ofir Cohen, jefe encargado de estos animales, ha dicho que va en contra de los procedimientos seguidos en todo el mundo y que nadie beneficie una cosa así. Pero Ronnie King, un veterinario del Departamento de Parques Nacionales y de Naturaleza en Israel, dijo que aunque la vacunación de los animales presente dificultades, no es cierto que presente un riesgo para la salud animal. Reunir a los animales puede ser un reto, dijo King, ya que una operación así supone tener a tranquilizar a los animales, tomar muestras de sangre de cada uno de ellos y administrarles sustancias e incluso fármacos contraceptivos. Ronnie Malka, director del departamento encargado de hacer cumplir la ley
en este terreno, dijo que en años recientes la población animal en las bases ha aumentado y muchos incluso han salido de las bases militares mismas. Esta autoridad considera que es importante que los animales sean vacunados contra enfermedades de la boca y las pezuñas y que para reducir la explosión demográfica animal acaso sea procedente separar machos y hembras. King añadió que ya que no se trata de animales nativos de Israel, acaso ni siquiera hiciera falta tenerlos en el país. Las bases militares no tienen por qué ser zoos. Y si el procedimiento es controlar la vegetación no deseada, lo mejor sería hacerlo con animales domésticos de propio país como ovejas y cabras. De esta noticia uno saca conclusiones diversas. Entre ellas hay que ver qué país tan singular es Israel, que se preocupa incluso de los animales salvajes que no tienen dónde ir. Bueno, y que los usan para que se coman las hierbitas malas. Sí. Bueno, está muy bien. Es muy ecológico, lo veo. Los animales son muy buena gente, desde luego. Y es ecológico. Pues muchas gracias, Iggy. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos desde Israel. Israel puso fin en la madrugada de ayer a su operación Nubes de Otoño, que había lanzado hace 6 días en el norte de la Franja de Gaza contra extremistas palestinos que dispararon misiles de fabricación casera Qassam contra el sur del territorio israelí. El ejército informó de que durante la operación fueron abatidos 60 extremistas palestinos y se registraron numerosas casas de palestinos sospechosos de realizar actividades armadas. Las tropas israelíes decomisaron además una gran cantidad de armas, desde granadas de mortero hasta misiles Qassam, pasando por fusiles de asalto Kalashnikov, explosivos y municiones. Pocas horas antes de la retirada oficial, 9 palestinos murieron en enfrentamientos con el ejército y, por otro lado, 4 misiles Qassam cayeron en Ashkelon, entre ellos 3 en una escuela o cercanos al área de la escuela. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, acusó ayer a Israel de persistir en su agresión contra el pueblo palestino y pidió a la comunidad internacional que lo condene ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Y en una entrevista concedida a la agencia oficial de noticias palestina Wafa y a la televisión palestina, declaró que el ejército israelí solo se ha retirado de la localidad de Beit Hanun para reanudar sus ataques en otro lugar. Mientras esto sucede entre ellos, por dentro siguen pasando más cosas. Según una encuesta publicada ayer por el diario Haaretz, la inmensa mayoría de los israelíes desconfía de las gestiones del primer ministro Ehud Olmert y de su titular de defensa, Amir Peretz, en el tema de seguridad nacional. El sondeo refiere que tan solo el 6% de los interrogados confía en la labor del Ejecutivo y un 2% en el caso de Peretz, porcentajes que disminuyeron tras la guerra contra Hezbollah. La encuesta de carácter mensual, denominada Índice de la Paz, revela además que el 68% de los israelíes ven distante la posibilidad de alcanzar la paz con los países árabes en los próximos años. Difíciles encuestas para el gobierno y, bueno, ya les hemos hablado de que nada más terminado la contienda contra Hezbollah, la opinión pública israelí han cuestionado muchísimo el poder de los funcionarios en la toma de decisiones y además han puesto realmente contra las cuerdas a Ehud Olmert. Realmente son difíciles momentos para el gobierno de Israel. También está planeando la condena, la acusación al presidente Katsav. Por otro lado, también los vecinos tienen problemas y el Centro Palestino de Opinión Pública divulgó que el 62,1% de los palestinos culpan de esos problemas a los Estados Unidos y a Israel, en concreto por el creciente deterioro de la economía. Bueno, Israel por lo menos está teniendo realmente una autocrítica bastante grande, mientras en este caso no llega la autocrítica, tal vez no haya una preparación aún para la autocrítica. Sí que después de Estados Unidos e Israel la culpan a Hamas, a Fatah y a la Unión Europea de sus problemas del deterioro económico. Nosotros dejamos la zona y nos venimos a Europa, donde sigue la lucha contra el negacionismo.
Bruno Gollnisch, líder francés de extrema derecha, fue llevado ayer a la Corte de Lyon por poner en duda un crimen contra la humanidad en declaraciones realizadas en 2004 con referencia a las cámaras de gas. Antes de entrar en la sala donde es juzgado, Gollnisch criticó la sarna con que actúa el sistema judicial y aseguró que no había absolutamente nada reprochable en sus afirmaciones. Gollnisch, número 2 del Frente Nacional, podría ser condenado a 1 año de cárcel, aunque según la Fiscalía no será posible lograr su alejamiento de la vida política, una pena que no está estipulada por la ley para este tipo de delitos. En el 2004 este hombre dijo que la existencia de miles de muertos de la Segunda Guerra Mundial no la ponía en duda, pero que sin embargo los campos de concentración, bueno, dijo que con respecto a la forma en que la gente murió tendría que haber un debate. Cuando se le insistió, se le preguntó concretamente sobre las cámaras de gas, él dijo que no niega que las cámaras de gas sean homicidas, pero que no es un experto en la materia y que cree que hay que dejar a los historiadores que investiguen sobre ello y que la investigación debería ser libre. Estas afirmaciones son al parecer las que han provocado que Gollnisch perdiera su inmunidad de eurodiputado y además que fuera suspendido durante 5 años de su cargo de profesor de lengua y cultura japonesas en la Universidad de Lyon. Por otra parte, simplemente un breve apunte, ya que estamos en Francia, comentarles que el neoyorquino Jonathan Littell, que reside en Barcelona, fue galardonado ayer con el premio Goncourt, el más prestigioso de la temporada literaria francesa, por Le Bienveillant, que es la historia de un verdugo nazi convertida ahora parece ser en un fenómeno literario. Y ya había ganado él, ya partía como favorito porque había ganado con esa primera novela de 900 páginas, había ganado el Gran Premio de la Academia Francesa, que es al parecer la que abre la temporada de galardones literarios. Y seguimos hablándoles de nazis. Unos 40 supervivientes del programa Lebensborn Kinder, con el que los nazis buscaban estimular los nacimientos de niños con características raciales arias y que en muchas ocasiones los tomaban de familias de las zonas ocupadas, compartieron este sábado en la localidad de Wernigerode sus experiencias. Este año es especial porque después de reunirse por primera vez hace 4 años y a 1 año de ser reconocidos oficialmente como organización, los supervivientes del programa buscan eliminar la imagen de que este era un mecanismo para proporcionarles bellas prostitutas a los oficiales de las SS, versión difundida al final de la guerra. Violet Wallenborn, cuya madre era una cantante noruega y su padre un director de coro nazi, señaló que esos supervivientes deben encontrar el valor para dar la cara y para narrar su historia en tanto sigan con vida. La idea de que era más o menos un sistema de prostitución, Lebensborn, fue difundida por una revista poco después de la guerra y en realidad el programa era el reverso de la moneda de los experimentos de purificación racial de los nazis. Por un lado, millones de judíos y otros llamados indeseables eran eliminados y mientras estos niños eran seleccionados cuidadosamente por sus características arias, criados en ambientes confortables, lejos de los ataques de los aliados y son al fin y al cabo otras víctimas de la contienda. Los otros encuentros se han concentrado en buscar apoyo mutuo, intercambiar información sobre la manera de encontrar documentos que les permita localizar a sus familiares con vida, dar a conocer la verdadera historia del programa y suponemos que también una gran necesidad de hablarlo entre gente que ha vivido lo mismo, ya que entre otros de estos hablan de la gran culpabilidad que ellos sentían al ser privilegiados por un régimen genocida y torturador, mientras a otros pues ya sabíamos la suerte que estaba, bueno, sabemos nosotros la suerte que estaban corriendo, ellos eran niños. En fin, mientras se preparan un total de 10 residencias Lebensborn, en las cuales nacieron, se calcula, unos 8.000 niños. Y seguimos hablando de nazismo relacionado en este caso con la pintura. Un juez estadounidense dictaminó ayer que una pintura de Picasso podrá ser subastada pese a una demanda según la cual su antiguo dueño fue obligado a vendérsela a los nazis en la década de 1930 por descender de una familia judía. El juez federal del distrito, Jed Rakoff, emitió la orden 4 días después de que Julius Schoeps, heredero del banquero alemán Paul von Mendelssohn Bartholdy, presentara una querella en Manhattan con la que buscaba evitar la venta y que se le declarara el dueño legítimo de la pintura. El lunes el juez había bloqueado temporalmente la subasta del retrato de Ángel Fernández de Soto, que se prevé podría rematarse el miércoles entre 40 y 60 millones de dólares en la venta de arte impresionista y moderno La Casa Christie's. El cuadro
Fernández de Soto, que había compartido un estudio con Picasso, fue puesto en venta por la Fundación de Arte Sir Andrew Lloyd Webber, el compositor de musicales, bueno, aparte de música, que es una organización que tiene benéfica con sede en Londres. Christie's dijo que la venta serviría para financiar una variedad de propósitos caritativos de la Fundación y rechazó la demanda, calificándola como totalmente falsa, sin fundamento legal o de facto. Dijo que la pintura fue adquirida en una subasta en Sotheby's en 1995, exhibida en muchas ocasiones desde entonces y que en los últimos 11 años jamás se había cuestionado la procedencia. Por otro lado, según la querella, Mendelssohn Bartholdy fue intimidado por los nazis, viéndose obligado a escapar de su mansión, a vender las pinturas de gran valor, como muchas otras personas en Alemania, y entregó en consignación 5 Picassos, incluyendo el retrato de Fernández de Soto, al comerciante Justin Tannhäuser en Berlín en octubre del 34. Bueno, pues Tannhäuser hubiera vendido la obra a Knoeder & Company en Nueva York, y ahí habría quedado la pintura durante 50 años, hasta que en el 95 fue adquirida por la Fundación de Weber en la subasta de la casa Sotheby's. Bueno, este Mendelssohn Bartholdy, familiar del compositor Felix Mendelssohn, murió en 1935 y el padre del músico se convirtió al cristianismo. Seguimos y ya nos centramos un poquito más en España. Les volvemos a hablar de las jornadas que están teniendo lugar en San Millán de la Cogolla. El exdirector de la Biblioteca Nacional, John Juaristi, rechazó el martes los intentos de resucitar el ladino, que se han llevado a cabo en Israel, ya que, según dijo, no se puede aspirar a tener un nuevo esperanto, aunque sí que hay que estudiar la lengua judío-española con mucho amor. Este escritor vasco recordó que el idioma ladino, hablado por las comunidades judías cuando fueron expulsadas de España en el siglo XV, es una variante del español, y en muchos casos dejó de hablarse porque no era distinto al castellano. Juaristi hizo estas declaraciones en el marco de las jornadas sefardíes que se celebran en San Millán de la Cogolla, en las que expuso una ponencia sobre el romancero sefardí. Sí que admitió Juaristi que hay ciertos planteamientos románticos de algunos descendientes españoles en Israel para recuperar el idioma, algo que él consideró que es una pérdida de tiempo porque supondría crear un nuevo esperanto, o sea, un idioma ideado en el siglo XIX y que se utilizaría de forma muy minoritaria, Respecto a su intervención del seminario, Juaristi aseguró que las fórmulas presentes en el romancero sefardí son similares a las contenidas en textos medievales de otras procedencias. Por ejemplo, habló de fórmulas universales como la de las 7 vueltas al castillo que se emplean en los romances ladinos o no, en los que el protagonista trata de llegar a conseguir algo y antes debe dar 7 vueltas o hacer 7 etapas. Esta fórmula aparece por primera vez en Creta, dijo, y tiene que ver con el patrón del mundo conocido que se manejaba en la antigüedad, en la que se relacionaba todo con los días de la semana o con los planetas que entonces podían divisarse desde la Tierra. Así que, según explicó, el 7 era un número central en toda la cultura europea, incluso presente en la Biblia, con lo que luego se relacionó con la cultura popular y se incluyó en todos los romances. Y dejamos esto, nos vamos a hablarles de cine. Milos Forman, oscarizado director de películas como Alguien voló sobre el nido del cuco, Amadeus o Valmont, entre otros grandes títulos, presentó el lunes en Madrid su última película, Los fantasmas de Goya, donde se asoma a la convulsa España de finales del siglo XVIII a través de los ojos del pintor. El film, en los cines desde este próximo viernes, no es una biografía del pintor, sino un fresco de la España negra de finales del siglo XVIII, con los excesos de la Inquisición en primer plano. Forman explicó que para él la historia se repite sin piedad y que ve un eco de esta historia en sus experiencias vitales, en su lucha contra los nazis y los comunistas. Forman nació en Checoslovaquia y a los 9 años vio como sus padres eran arrestados por la Gestapo. El padre era un profesor judío, la madre era protestante, y que murieron ambos en campos de concentración nazis. Forman fue compañero de Václav Havel y de Milan Kundera y se convirtió en el director checo más importante y transgresor hasta que los tanques rusos pusieron fin a la primavera de Praga y lo condenaron al exilio. Se fue a los Estados Unidos, donde ha hecho alguna de las películas más importantes, y hizo la presentación mundial aquí en España de Los fantasmas de Goya, en el Ritz madrileño, casi pared con pared con el Museo del Prado, donde explicó que hace unos 50 años quedó totalmente fascinado por las pinturas del pintor. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Higuito. Hola. Cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy hablamos de Vigilón. Vigilón, es un gran vigilador, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? Es una de las 16 compañías israelíes que adoptan la ciudad de Chicago como base de operaciones en Norte de América.
Vigilon es una compañía que desarrolla soluciones de seguridad en la industria del software, en cooperación con las autoridades del estado de Illinois. Vigilon ha desarrollado una plataforma de software llamada Continuum Vigilance o Vigilancia Continua, que provee seguridad network a buzzwords, especialmente en lo relativo al acceso de información en entornos de Open Search. A ese extremo, la compañía Vigilon creará un centro de vigilancia continua en Chicago en colaboración con las más importantes universidades del estado, como Northwestern University, Harper College y la Universidad de Illinois. Anunciando la apertura de este centro en el consulado israelí de Chicago, el director de Vigilon y el jefe de producción, Alon Moritz, dijeron: Chicago es la ciudad ideal para este centro. El alto grado de interés mostrado por este estado al respecto de la seguridad ha hecho posible que los expertos procedentes de la empresa privada y de los sectores académicos y estatales unan sus fuerzas con el fin de establecer una red global de seguridad y análisis de las posibles amenazas a la misma. Moritz añadió que la administración del estado de Illinois ha dotado a Vigilon de un entorno confortable y muy apropiado para las compañías israelíes que deseen operar en los Estados Unidos. El centro Vigilon de los Estados Unidos se encuentra actualmente todavía en McLean, estado de Virginia. Bueno, no me gusta el nombre, Vigilon. ¿Ah? Es como muy... Es un gran vigilante. Sí, da miedo. En fin, mientras eviten, quiero que vigilen mi ordenador para que no me manden más porquerías de esas. Eso sí, es una buena idea. Sí. En fin, muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Mañana más y esperemos que con mejores noticias. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos con el conflicto de siempre. Un bombardeo de la artillería israelí provocó en la mañana de ayer la muerte de 19 palestinos civiles en la localidad de Beit Janun al alcanzar una vivienda, lo que llevó a la autoridad palestina a pedir la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. Entre los fallecidos, al menos 13 eran miembros de una misma familia, 8 menores de edad y 4 mujeres, que perdieron la vida por el impacto de varias ráfagas de artillería que alcanzaron edificios de la localidad. El presidente palestino Mahmoud Abbas calificó la ofensiva de masacre y, tras declarar 3 días de luto oficial por lo ocurrido, afirmó que si Israel está interesado en alcanzar la paz y la seguridad, debe cesar de derramar la sangre palestina. El ejército israelí informó por su parte que, según una investigación preliminar sobre lo ocurrido, sus fuerzas abrieron fuego de artillería contra un punto desde el que los milicianos palestinos se disponían a lanzar cohetes. Según declaró el portavoz militar responsable para los medios extranjeros, Avital Leibovich, los disparos israelíes se debieron a una respuesta porque fueron disparados 8 cohetes contra el territorio israelí, y lo que estaban investigando al cierre de esta edición eran las informaciones de los palestinos, ya que al parecer los disparos fueron contra una zona, o eso decían, bastante alejada de donde se produjeron los hechos, y especificó Avital Leibovich que no disparan contra zonas civiles pobladas. Se está investigando todavía lo sucedido, mientras la ministra Tzippi Livni calificó de incidente triste los ataques y añadió que Israel no tiene intenciones de dañar a inocentes porque solamente actúa en defensa de sus ciudadanos. Hay más reacciones al respecto.
El primer ministro y líder de Hamás, Ismail Haniyeh, anunció tras una reunión de emergencia con su gabinete de ministros que el diálogo para la formación del gobierno de unidad nacional quedaba interrumpido y que su ejecutivo trabajará en coordinación con la presidencia para socorrer a las víctimas de Beit Hanun. Mientras, el portavoz del gobierno de Hamás, Ghazi Hamad, abogó por que Israel sea borrado de la faz de la tierra y acusó al gobierno de Ehud Olmert de estar constituido por una banda de criminales. Por su parte, el alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Javier Solana, emitió un comunicado en el que deploró la operación militar israelí en Beit Hanun y manifestó que ya es hora de que se ponga fin al círculo actual de violencia. El jefe político de Hamás, Khaled Mashal, desde Damasco, anunció que Hamás responderá con hechos y no con palabras a la operación israelí. Israel declaró la alerta máxima ante posibles ataques suicidas. Por otro lado, seguían cayendo misiles. La comisaria de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, afirmó que es muy importante que todas las partes den cuenta de la máxima contención y se limiten a acciones proporcionadas en línea con la ley internacional humanitaria. Y concluyó indicando que en esa crítica coyuntura todas las partes tienen la responsabilidad de darle una oportunidad al diálogo. Nosotros cambiamos de tema, cambiamos de zona, nos venimos a Europa. Una pequeña sinagoga en la ciudad de Vas, a 50 kilómetros al norte de Budapest, sufrió un ataque antisemita por parte de desconocidos que pintaron símbolos y lemas nazis en la fachada, según informó ayer la prensa local. Los agresores pintaron esvásticas y el número 88, que en la simbología de los grupos neonazis equivale al grito Heil Hitler, puesto que la H es la octava letra del abecedario. En un comunicado, la pequeña comunidad judía de Vas manifestó que lo sucedido es un claro acto fascista que forma parte de la inseguridad política y pública de los últimos tiempos. Siempre les tenemos que traer, lamentablemente, siempre les tenemos que traer este tipo de noticias. La comunidad judía de Hungría era hasta la Segunda Guerra Mundial una de las más numerosas de Europa. Había unos 800.000 judíos, más de la mitad fueron asesinados por los nazis y por sus amigos húngaros del movimiento de las cruces flechadas. Actualmente viven en Hungría 100.000 judíos aproximadamente y la mayoría de ellos en Budapest. Bueno, pues esperemos que esto no sea más que un acto aislado y que igual también que castiguen a los responsables. Seguimos hablando también de cosas que no nos alegran. Un diputado del Partido Liberal de Austria causó un escándalo político en la República Alpina por defender abiertamente y ante las cámaras de televisión la administración de Adolf Hitler, a quien se refirió como Führer. Wolfgang Zanger, diputado liberal de 37 años, dijo el martes en una entrevista a una cadena pública que Hitler trajo esperanza a la población por sus inversiones en obras públicas. A preguntas sobre aspectos positivos del nazismo, el diputado dijo que naturalmente hubo también buenos actos durante el nacionalsocialismo, solo que hoy en día no los oímos. No, y nos hemos quedado con los pequeños muertos que causó más que con esas grandes autopistas que creó. Según Zanger, Hitler le dio esperanza a la gente y cree que en una situación de desesperación esos actos son bien recibidos. Bueno, las palabras estas han despertado bastante polémica y todos los partidos políticos austríacos han criticado las palabras del diputado liberal. Los socialdemócratas austríacos las han tachado de inaceptables y escandalosas. Los verdes han pedido su dimisión, alegando que un comportamiento semejante no se puede tolerar y que exige un distanciamiento claro. Está bien, por lo menos todos los partidos se han querido separar desmarcar de estas declaraciones lo que nos sobra en Austria, y es que es bastante importante. Seguimos hablando también de otro tipo de lucha contra el nazismo o contra las acusaciones de nazismo. Esta semana terminó en Alemania la segunda batalla librada por referentes intelectuales de la izquierda a propósito de comentarios sobre su vinculación en el pasado a organizaciones nazis. El primer debate surgió con la confesión de Günter Grass de haber formado parte de las Waffen-SS. Esta vez el protagonista ha sido Jürgen Habermas, quien ha conseguido que se elimine un párrafo de la autobiografía del historiador Joachim Fest titulada Yo no, publicada recientemente, donde se cuenta la modesta pero eficaz resistencia de su familia al nazismo y en la que insinúa que sí era posible excluirse del sistema creado por Hitler. Y lo que causa la polémica es una anécdota que cuenta en su libro, donde no da el nombre de Habermas,
pero parece ser que, les cuento, la anécdota tiene que ver con un artículo en la revista Cicero, en la que hace mucho tiempo se acusó al filósofo de haberse tragado la verdad, refiriéndose a que Habermas se había comido durante una fiesta un papel comprometedor que aludía a su pasado en las juventudes hitlerianas. A esta referencia, a esto hace referencia, Joachim Fest en su libro, y dice que uno de los más célebres pensadores del país, que ocupaba un puesto de responsabilidad en las juventudes hitlerianas y estaba estrechamente vinculado al nazismo, y que un día se tragó un papel que contenía la apasionada declaración de ser partidario del Führer y la firme convicción de la victoria final. Según respondió Habermas, les leo textualmente, tampoco me parece una respuesta a la altura del filósofo, pero bueno, dice que mi defecto físico, un labio leporino, hacía imposible que me identificara con la ideología nazi. Uno piensa que Hitler tampoco tenía muchos atractivos físicos como para sentirse muy identificado con su propia idea de superraza o de raza aria. En fin, seguimos, vamos a hablarles también de otro filósofo. Pierre Levy, filósofo reconocido mundialmente por sus teorías sobre la revolución digital, inauguró el lunes la tercera Semana Digital de Vic, con la conferencia El ciberespacio y el futuro de la memoria, que tuvo lugar en la universidad de dicha localidad. La cita, que llega este año a la tercera edición, ofrece más de 40 actividades de carácter académico, social, empresarial, lúdico y cultural, todas ellas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Levy, nacido en Túnez en 1956, es profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa, además de autor de numerosos libros y artículos sobre las implicaciones políticas y culturales surgidas de las nuevas tecnologías. Explicó que en este momento trabaja en el diseño y la implementación de una arquitectura universal de la información. Suena bien, dijo que las nuevas tecnologías son una fantástica herramienta para organizar la memoria colectiva, pero la fragmentación lingüística, cultural y disciplinaria y la búsqueda en la red a través de los caracteres alfabéticos convierten el ciberespacio actual en un laberinto y un caos. Y la verdad es que para muchos que a veces nos ponemos a buscar cosas, es un laberinto y un caos. Nosotros además seguimos ahora, vamos terminando esta primera parte con una noticia musical. Estamos de enhorabuena en España. El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogió ayer el estreno en España de la ópera Der ferne Klang, el sonido lejano, de Franz Schreker, y la primera representación también de una obra de este músico judío que fue perseguido por el régimen nazi tras vivir el esplendor cultural de la Viena de 1900. Esta ópera en 3 actos, con libreto del propio compositor austríaco, considerada la joya del repertorio posromántico y que se estrenó en Frankfurt en 1912, le llevó más de 10 años de trabajo en su partitura. El sonido lejano, una producción del Teatro de la Ópera de Berlín y calificada como una obra compleja y difícil de cantar y de interpretar, se representará hoy y el sábado y abre la temporada lírica de la Maestranza con 4 óperas más hasta mayo próximo. Para el director musical y responsable artístico de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y del Teatro, Pedro Halzer, será un día histórico, fue un día histórico el hecho de asumir por primera vez en la Maestranza el estreno de una obra y de un autor como Schreker en España, y con lo que se inscribe en el círculo de algunos de los mejores teatros del mundo. La ópera fue un primer éxito del compositor, lo consagró como uno de los más populares de su tiempo en Centro Europa, hasta que en el 33 ascendió Hitler y bueno, fue cesado en todos sus puestos y su música fue prohibida por degenerada. En fin, bien, dejamos aquí la primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Guito Leguit. Hola. Cuéntanos de qué nos hablas hoy. Hoy hablamos de visita en la sinagoga de Viena. Nos cuentan que un grupo de ciudadanos argentinos de origen gallego estuvieron en la sinagoga de Viena, hermosa puerta del Oriente, escuchando en silencio los porqués de un guía que carecía de respuestas. En una lápida se recuerda a los judíos vieneses muertos peleando en las filas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. En otras recuerda a los judíos vieneses muertos por sus compatriotas alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Solo 20 años había transcurrido entre ambos hechos, entre la consideración de los judíos como parte de la nación alemana
y una exclusión atroz que mermó a la comunidad judía local, haciendo que pasara de 170.000 a 7.000 miembros. Y lo que es más trágico, 65.000 fueron asesinados. El guía se preguntaba, sin encontrar respuesta, ¿cómo? ¿Por qué este cambio? Muchos vieneses asistieron entusiasmados a la integración en Alemania o Anschluss. La pretendida purificación racial del pueblo alemán vino envuelto en un proyecto compartido en el que todos se compartieron como los alemanes y se dedicaron a callar y mirar hacia el otro lado. ¿Cómo se pudo producir un cambio así y tan rápido en una sociedad rica, variada y culta? El antisemitismo, siempre latente, resurge de manera cíclica y esporádica, y hoy parece que lo está haciendo de nuevo en Europa en algunos medios sociales y políticos cuya ignorancia de las cosas y también su mala fe les sitúa más cerca de los hombres bombas de Hamas que de la minúscula nación israelí, patria espiritual de Freud, Kafka, Marx o Einstein. Los gallegos siempre admiraron al pueblo judío, seguramente porque también ellos están acostumbrados al desarraigo de la inmigración. En Buenos Aires fue provincial esta amistad a través de Luis Seuona, autor de los Muelas de la Sociedad Hebraica Argentina. Queda en el ánimo de recuerdo de Seuona y en el Alberto Fernández, panadero gallego muerto en el atentado de Hezbollah contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, hermana del Centro Gallego, el 18 de julio de 1994. Y advertimos de la importancia de no dejarnos llevar por el antisemitismo dominante en el progresismo europeo. Que abran los ojos y vean por dónde realmente viene el peligro. Desde luego no por parte de la única democracia del Oriente Medio. Eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, Igit. Muchas gracias a ustedes. Mañana nos encontramos con más noticias y esperemos que mejores.